Cuando el enemigo envía un dardo de parálisis, ¿usted sabía eso? Un dardo de parálisis y paraliza al cristiano para que no ore, para que no busque a Dios. Ahí es donde empieza una batalla terrible y ahí es donde si el hermano busca ayuda en una persona, tiene que reprender y ayudar a ese hermano. Claro, no para ponerlo en las redes sociales y decir que el hermano fue a usted y que el hermano tiene una dificultad y que lo va a publicar ahorita en redes sociales. No, el Señor dice que cuando oremos debemos hacerlo disciplinadamente, nos enseña el Señor, en secreto. ¿Por qué? Mire, cuando nos da esa parálisis de no poder orar y que tenemos, quien no tiene problemas, pero a veces hay unos problemas que nos hacen llorar, que no vemos la salida, porque como que no vemos la puerta es precisamente por ese dardo que nos ha enviado el enemigo para que no podemos avanzar ni a derecha ni a izquierda ni para ningún lado. Entonces, nos paralizamos ahí en el camino y no podemos avanzar y no podemos alzar nuestros brazos. ¿Por qué cree que el Señor dice que nosotros debemos levantar las manos caídas? Es por eso, porque hay momentos en que el cristiano se le caen las manos y no las puede levantar. Y dice que las rodillas paralizadas. ¿Y quién es el que paraliza las rodillas? El enemigo envía dardos para paralizarnos, para que no avancemos. Sobre todo cuando él nos ve que vamos avanzando, él envía los dardos y empieza a esperar a ver si su presa cae. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos que aprender a ser sabios, cuando nos sentimos en esa parálisis, es cuando usted tiene que hacer el super esfuerzo. Haga de cuenta que le dieron, que haga de cuenta que le enviaron un dardo venenoso y que usted, en medio de esa semi-inconsciencia, tiene que buscar la forma de salvarse, de ese dardo para no caer como presa en manos del enemigo, es rendirse de rodillas, pero al Padre, y empezar a orar en lo secreto. ¿Sí? En lo secreto. Así tenga que cerrar su boca para pedirle al Señor. Si usted no puede, yo estoy segura que muchas personas hemos pasado por eso, que no podemos orar y cuando nos arrodillamos a orar, nos cuesta levantar las manos y adorar al Señor, porque al Señor hay que adorarlo antes de empezar a orar. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues dentro de lo secreto de nuestro corazón, porque Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Dentro del secreto de nuestro corazón debemos humillarnos a Dios y decirle, Señor, ayúdame, contarle el problema que el Señor ya lo conoce, pedirle socorro al Espíritu Santo, pedirle socorro al Padre, buscarlo en secreto. Mire, no hay oración que no sea respondida, pero también cada oración tiene, cada problema tiene su momento en que el Señor va a responder. Y usted no deje de creer de que el problema ya está resuelto. No deje de publicarlo con su boca, de decirlo. Mi problema ya está resuelto porque yo sigo clamando a mi Padre y mi Padre me ha escuchado. No deje de orar, no deje de clamar y de acordarse de tener en su mente el Padre Nuestro, repetirlo, que eso no le gusta al enemigo y el enemigo se tiene que ir. Y cuando usted empieza a orar el Padre Nuestro con fe, con discernimiento, escuche lo que le digo, con discernimiento, entonces ese veneno, ese dardo empieza a salirse de su cuerpo, a desaparecer de su cuerpo. Y entonces cuando usted empieza a tener la victoria en Cristo Jesús. Mire, si a usted alguien le dijo que en el Evangelio todo es fácil, pues déjeme decirle que no. Que la vida de un cristiano es precisamente una batalla. Y no nos podemos engañar, porque realmente la batalla que nosotros tenemos es contra un enemigo fuerte, no es con cualquier cosa, porque nosotros somos humanos y el enemigo va a tratar de atacarnos por muchos costados y de muchas maneras, pero una de las maneras más terribles que él tiene es un dardo venenoso de paralización. Por eso David dice en el Salmo 51, él dice, ten misericordia de mí, oh Señor. Y también dice David, porque en lo secreto
secreto me has hecho comprender sabiduría. Y cuando David hizo esta oración, el Salmo 51, una oración de David. David había pasado por mucho. Y David había cometido muchos errores y a causa de todos esos errores, David se sentía agobiado, pero él reconoció delante de Dios y clamó. Él no se quedó allí esperando que los problemas lo vencieran. Y era un rey. Y recuerde, hermano, hermana, que ustedes y nosotros y yo y usted, hermana, nosotros, joven, señorita, nosotros somos reyes y sacerdotes y no por eso quiere decir que el enemigo no nos ataque y que no envíe dardos para vencerlo en la batalla. Así que David dice, comienza el Salmo 51 diciendo, ten piedad de mí. Y luego, creo que es el verso 6 donde dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando usted entra en el aposento, se encierra allá dentro de usted y empieza a clamarle desde lo más profundo de su alma al Señor, que te ayude, que te amplíe los caminos, que te haga ver la luz allí en lo secreto de tu corazón. Yo le decía a alguien un día, aprenda a hacer algunas oraciones en silencio dentro de tu corazón. Así sientes que te vas a reventar. Hay oraciones que tú las tienes que decir con la boca cerrada en tu mente, en tu corazón. Porque el enemigo no conoce tu mente. También es cierto que debemos orar a voz en cuello. Pero hay cosas que debemos decírsela en muy secreto al Señor. Y cuando Dios también nos está hablando en secreto, nos está diciendo, mire, las redes sociales es un enemigo ahorita, aunque sirven de bendición, pero a veces también es un enemigo para los hermanos, porque hoy día, desafortunadamente, nos falta entendimiento en esto y en las redes sociales publicamos todo, absolutamente todo. Yo veía ayer a alguien publicando un video y no lo hago en forma de crítica destructiva, sino constructiva, donde hay un hermano que está clamando a voz en cuello en una montaña y el hermano, muy lindo, por supuesto que era hermoso verlo, y había otro, había otro con un celular grabándolo y lo subió a internet. Yo digo, qué falta de empatía con ese hermano y con Dios. Este hermano grabando la bendición de Dios y grabando la forma como el hermano oraba y lo que el hermano decía. Sí, esto es falta de entendimiento. Porque si el hermano estaba allí, si ese hermano estaba ayunando y estaba clamando a Dios en esa montaña, clamando a Dios por sus necesidades, así el hermano estuviera gritando la voz en cuello, el otro no tenía derecho. No tenía derecho éticamente, espiritual, no tenía derecho de grabar a ese hermano y subirlo a internet. O sea, es que ya no tenemos una privacidad. Porque si usted llora en un culto, el hermano lo está grabando con el celular para subirlo a internet. No tenemos respeto. No tenemos respeto por Dios y por los hermanos que oran. Y a causa de eso también es vituperar el nombre del Señor. Porque muchas personas no lo van a entender, no lo van a comprender. Y un hermano que está orando, que está ayunando allá y llorando en la presencia de Dios, llega el otro con el celular para decir, mire, este hermano, el Espíritu Santo hizo esto, hizo aquello. Y muchos inconversos no entienden esto. Y entonces caemos en una burla y por causa de nuestra imprudencia podemos llegar a caer hasta en pecado. Porque no respetamos al hermano que está orando, al hermano que está clamando. Ya no se puede ir a la iglesia, ¿sí? Y esto es culpa también de los que dirigen, que no prohíben a los hermanos grabar en los servicios, porque es que esto no se puede hacer.
que un hermano esté clamando a Dios y que esté clamando en voz en cuello y tenga una necesidad y en vez del hermano que tiene el celular en la mano, meter el celular en su bolsillo o apagarlo y con respeto ponerse a ayunar y a orar con ese hermano y a clamar que quizá los problemas de él también podían ser resueltos, uniéndose al hermano a orar, a clamar. No, el otro está grabándolo y está publicando el ayuno y el otro hermano allá convencido de que el otro hermano que está atrás está orando y consagrado con Dios y que lo está acompañando. Esto no se hace, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a entrar en la intimidad con el Señor y respetar al hermano que está orando, el que está ayunando. Y el hermano, esto también nos enseña, hermanos, que cuando nosotros estemos ayunando, debemos ir a un lugar donde nadie nos moleste a orar y a ayunar. Porque el mejor ayuno es el que usted se mete solito a ayunar y solito a orar. Porque usted está solito ahí con el Señor. Y es muy hermoso estar en armonía con los hermanos. Y yo exhorto a los hermanos que tienen la costumbre de todo lo que ven en un culto, grabarlo y subirlo a internet. Eso no se hace. Suba una predicación, una palabra que le vaya a ayudar al inconverso, que le vaya a ayudar a un hermano que esté pasando en dificultad. Pero no se ponga a subir cosas que no debe en internet, porque esto está afectando a la iglesia y está afectando a la evangelización, porque se suben cosas que no se deben subir y sin permiso del otro hermano. Estamos ya abusando de eso, y eso yo podría decir que eso es falta de entendimiento y de sabiduría. Y falta sobre todo de temor a Dios, que usted vea a un hermano hablando en lenguas y llegue y le tome un video y lo suba a internet. Esto no está bien, hermano, porque es hermoso hablar en lenguas, pero también hay un orden, y cuando se habla en lenguas, se habla es para el pueblo del Señor. Es para el pueblo del Señor, para que sea exhortada las demás iglesias, para que haya una palabra de aliento a los demás, o si no, la persona está en una comunión íntima con Dios, la cual usted no tiene derecho a ir a grabar a un hermano que esté hablando en lenguas en un rinconcito por allá y llegar a publicarlo. Entonces, hermano, en vez de usted estar grabando a los hermanos que están hablando en lenguas, ¿usted por qué no está adorando y clamando a Dios para que también el Espíritu Santo lo esté tocando y usted esté recibiendo la bendición y sea próspero en el camino del Señor, para que usted tenga victoria? ¿O usted piensa que es más importante grabar el hermano que está hablando en lenguas antes de usted unirse a sus hermanos a adorar a Dios? Al templo no se va a hacer eso. Cuando nosotros nos reunimos es a adorar al Señor. Usted puede subir una alabanza que se está haciendo, una predicación, como le digo. Ciertas partes de un culto usted las puede subir a internet, pero usted no puede estar poniéndole la cámara en la cara a un hermano y grabándole lo que él está hablando, intimidando él, teniendo una oración tan íntima con Dios y usted publicándola en sus redes sociales. Eso no se hace, hermano. Haga un acto de conciencia dentro de usted para que el Espíritu Santo lo guíe y en lo íntimo usted pueda entender sabiduría. Entonces, para todo eso tenemos que tener entendimiento. Y para decirle, hermano, que si usted está paralizado ahorita, a los hermanos que, como venía diciendo, a los hermanos que necesitan una respuesta del problema que usted está pasando, de la dificultad que usted está pasando, usted tiene que vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene que vencer y empezar a orar, a hacer un ayuno, ¿sí? Meterse en lo secreto, sin que nadie sepa qué es lo que usted le va a pedir al Señor, sino entre usted y el Señor. Y entonces luego el Señor, cuando dice que luego en público lo mostrará, es porque ¿quién no habla de las maravillas de Dios? Después usted se siente contento, recibe la bendición y dice: gloria al Señor, yo tenía un problema, lo testifica y el Señor ya me ha respondido, por eso quiero contar esto. Y luego el Señor va
a mostrar de que usted es una persona victoriosa y lo va a sacar adelante. Por eso dice el Señor que en público luego mostrará la victoria que usted va a tener. El Señor lo va a elevar a usted, lo va a levantar de ahí. Y ese dardo que le envió el enemigo va a ser deshecho en el nombre de Jesús. Pero si usted, el enemigo, le envía ese dardo, empieza a sentir la parálisis de la oración y usted no toma en cuenta de que es el enemigo, usted no puede salir del problema y cada vez se va a resbalar hacia atrás. Entonces usted tiene que tomar fuerza en el nombre del Señor, ir a leer el Salmo 51, leer el Padre Nuestro y léalo en voz alta, el Padre Nuestro, y medite en cada palabra y diga, confirme, diga, yo confío en esta palabra y repítala de nuevo, que el Señor está conmigo, que yo estoy haciendo lo correcto, que el Señor está aquí escuchando mi oración y que el Señor se va a glorificar en mí y voy a salir a lo alto, voy a poder respirar y recibir la brisa suave de mi Padre Celestial y voy a tomar fuerzas en el Señor y todo problema es deshecho en el nombre de Jesús. Cuidado con esa parálisis de oración, porque esto lo usa el enemigo para vencer al hermano y luego si el hermano no lo busca en oración, esa parálisis luego solamente el cerebro va a empezar a funcionar con pensamientos absurdos y con pensamientos que van a llevarlo a pecar, a tomar decisiones que no debe tomar y a tomar caminos que no debe tomar. Muchas personas se han apartado del evangelio porque la parálisis del sueño lo ha vencido y ha quedado en la mitad del camino. ¿Usted qué quiere? ¿Tener victoria o quedarse y ser vencido? Yo le pregunto, ¿usted quiere ser vencido? Usted sabe que usted creyó en el evangelio para ser salvo y usted sabe o usted sabía que iba a tener batallas. ¿Usted ha leído los libros del apóstol Pablo? ¿O usted es una persona que nunca lee la Biblia? Hermano, si usted no le queda tiempo, agarrar la Biblia, leerla por lo menos en la noche antes de acostarse, escuche media hora de la palabra de Dios en audio que usted la consigue. Usted puede descargar la Biblia en audio, hay hermanos que tienen, y yo lo hago también, tienen la Biblia completa, ¿sí? En audio. Escuche la palabra de Dios. Si usted está muy cansado para leer, escúchela. Duermas escuchando la palabra de Dios. Mientras usted se esté bañando, ponga el celular a escuchar la palabra de Dios. Mientras usted se cepilla los dientes, escuche. Póngase la meta a escuchar libro por libro de la palabra de Dios y cuando termine vuelve y comienza otra vez. ¿Sí? Mientras usted almuerza en el trabajo, mientras usted conduce el trabajo. Mire, hay muchos hermanos y yo conozco jóvenes y hermanos. Los he visto y he tenido que decirles, hermano, usted que está escuchando por esos audífonos, andan con el celular por la calle, con los audífonos puestos que ni siquiera se dan cuenta cuando pasa un carro por el lado de ellos, no tienen ni cuidado. ¿Y qué están escuchando? Música del mundo, música mundana que no tiene nada que ver con Dios, en vez de estar escuchando la Biblia en audio para ser más sabios. En la palabra de Dios nosotros encontramos vida eterna. En la palabra de Dios encontramos la salida. En la oración combinada con la palabra de Dios encontramos salida. Medite en la palabra de Dios, póngase a orar y ponga un audio. ¿Sí? Que si usted no se puede concentrar para orar, hermano, ponga un audio de un libro que usted jamás haya leído de la Biblia. No se quede solo en Salmos o en Proverbios. La Biblia es mucho más extensa. Yo ayer estaba escuchando, y déjeme decirle que yo he leído varias veces la Biblia y lo digo para la gloria de Dios. Y yo estaba escuchando Levíticos y yo escuché algo
que yo dije, ve, yo no había caído en cuenta eso. Y me puse a escuchar el libro de Marcos. Empecé de nuevo el Nuevo Testamento y ayer iba en el libro de Marcos en la mañana. Y yo no había caído en cuenta algo que yo escuché. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, que usted lee la Biblia, usted encuentra razones para seguir al Señor. Usted encuentra sabiduría. Usted encuentra inteligencia. Usted encuentra consagración, porque cada vez que usted lee la palabra de Dios, a usted le da temor. Y es como cuando se le empieza a echar agüita a una planta en verano. Una planta que se esté secando. La plantita empieza a alzar las manitas hacia el cielo. Empezamos a tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios. Por eso es por causa de que usted no lee la palabra de Dios, por eso es que muchos hermanos dicen amén a todo. Yo veo cristianos y me gusta escuchar gente como predica. Y yo veo unos desastres. Aunque la Biblia dice que aunque uno sea torpe, pues no se va a extraviar si uno tiene la voluntad de seguir al Señor, pero a veces escucha uno unas cosas que no tiene razonamiento. Por ejemplo, hay un señor que a mí no me gusta criticar a nadie porque esto ya se convierte en chisme y en pecado, y en eso está llena las redes sociales de chisme, y a eso sí le ponen manita arriba, a eso sí le dicen me gusta y eso sí lo comparten. Todo lo que no sirve para edificación es compartido en internet, pero la palabra pura del Señor, difícilmente el hermano dice me gusta o pone un comentario para que un comentario sabio, de entendimiento, no de chisme. O pone un versículo o apoya al hermano o a la hermana que está predicando. Y ve usted unas cosas tan terribles como esto que le voy a decir. Yo estaba viendo a un señor que se estaba comiendo una hierba y diciéndole a sus seguidores, yo digo a sus seguidores, no puedo decir, mire, estaba este señor que dice que es un profeta, comiéndose una hierba y diciéndole, mire, conozcan esta hierba, cómanse esta hierba, aprendan a conocer esta hierba, porque cuando en la gran tribulación, ustedes tienen que, cuando nos vayamos a las montañas, le dijo. Está diciendo este señor en ese short, vamos a tener que comer hierbas, porque no va a haber comida. Y se hace pasar por un profeta y por un predicador. Y usted ve los comentarios, tiene miles de comentarios a favor de lo que él dice, diciendo amén. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Le da uno ganas como de agarrar a todos sus hermanos, todos los comentarios que hay, y sentarlos aquí y agarrarlos con la Biblia, aunque separarles con la Biblia por la cabeza. Todos dicen amén y hay algunos que dicen, pero cantidades. Hermano, enséñanos más para cuando nos toque pasar la gran tribulación, saber qué hierbas vamos a comer. ¿Saben por qué sucede esto de tanta ignorancia bíblica? Pues porque ignoramos la palabra de Dios. Creemos que con decir yo soy cristiano ya voy a ser salvo, y que creemos que con decir que yo soy cristiano ya es suficiente, nuestra alma ya es sabia. Nuestra alma se convierte en sabia y se va convirtiendo en una persona sabia, un alma sabia delante de Dios cuando nosotros leemos la Escritura. Combinamos esto con la obediencia, con la santidad. Cuando podemos obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos obedecer la palabra de Dios si la ignoramos? ¿Cómo conocemos a Dios si la ignoramos? ¿Cómo podemos nosotros obedecer al Señor y decir amén o no amén si nosotros ignoramos la palabra de Dios?
a todo, con tal de que digan que es en el nombre de Dios, que están diciendo eso porque usan el nombre de Jesús en vano. Todo el mundo dice amén, sin discernir. Todo el mundo dice amén. Muchos dicen amén a tonterías que se dicen porque se ignora la palabra de Dios, porque no se conoce la palabra del Señor. Y hay un montón de gente así. Y que lo que les gusta es eso. Les gusta mucho ver noticias y críticas de los demás hermanos, porque eso es lo que se hace en internet. Unas críticas terribles, porque eso es lo que tiene vistas. Y ahorita se convirtió en moda eso, de estar llevando el chisme, en vez de predicar una palabra de Dios con entendimiento, con sabiduría, instar al hermano a buscar de Dios. Hermano, cuando usted vaya a la iglesia, usted cierre ese celular o pongan en vibro si es que tiene hay gente que de pronto se puede comunicar con usted por alguna emergencia. ¿Sí? O póngalo simplemente que le dejen un mensaje. Cuando uno va a la iglesia no va a estar chateando, no estar pendiente del celular. Anteriormente estábamos pendientes con la Biblia en la mano y poniendo cuidado al pastor o a la persona que está, o la pastora o a la persona que estaba llevando la palabra. Estábamos atentos con un esfero en la mano, con un lápiz en la mano, un cuaderno anotando las citas, buscando, marcando en la Biblia y recibiendo, comiendo la palabra de Dios. Ahora, ni siquiera los pastores, la mayoría leen la Biblia, sino que se basan eso en una tableta. En una tableta. Ni siquiera agarran la Biblia para que sean de ejemplo a los hermanos. Ya hasta se critica que un hermano ande con una Biblia. Los mismos hermanos se critican por ver a otro con una Biblia. Ahora en vez de la Biblia solamente tenemos el celular o una tableta. Estamos mal así. Así que por esa razón es que vienen parálisis y muchos se caen. Muchos se quedan tirados en el camino porque no hay lectura bíblica. Porque cuando sentimos esa parálisis, yo no estoy diciendo, no los estoy culpando. Yo sé que aunque usted esté orando, el enemigo puede venir y puede mandarle un dardo para paralizarlo. Pero lo que le estoy diciendo, hermano y hermana, es que usted tiene que vencer ese dardo en oración, aprender cómo se ora, que hay ayunos que usted los debe hacer solitos en su casa, que hay oración que la debe hacer usted solita sin que nadie esté usted peligrando que lo esté grabando para subirlo a internet. ¿Qué gesto hace usted para que lo suban en internet? Pastor que me escucha, hermano que me escucha, cuando usted haga invitaciones a un ayuno o a una vigilia, lo primero que usted debe decirle a los hermanos es esto. Si usted va a subir a internet algo que se haga en la iglesia, suba a internet algo que vaya a ser para construcción de otros. No esté pendiente que si el hermano saltó, que si el hermano bailó para poner en ridículo el evangelio. Ponga palabras sabias. Y si tantas ganas tiene que subir a internet cosas, hermano, póngase a grabar la Biblia, a hacer mensajes bíblicos, a leer solamente la Biblia y súbalo a internet, que eso será de más provecho. Yo exhorto a los hermanos que están de verdad haciendo estas cosas, porque es que esto de verdad le duele al verdadero pueblo de Dios y yo no creo que Dios esté de acuerdo con esto. Que el primer gesto que se haga en la iglesia, que si el hermano subió las manos y está llorando, lo subimos en internet y lo primero que colocamos. Muchas veces he visto yo mentiras de un video en el título del video solamente para obtener una vista. Se derramó, mire lo que hizo esta poderosa pastora o este poderoso pastor. Es que no hay nadie como este pastor o como esta pastora. Y uno ve el video y ve a un pastor predicando en la calle normal o una pastora dando un mensaje normal. O hay una persona que no ha aprendido a comportarse dentro de la iglesia y piensa que porque se da golpes o mueve la cabeza, que eso es el Espíritu Santo, y subimos eso a internet y decimos, poderoso Espíritu Santo tomó a esta mujer.
Y hay otras personas, no se dan cuenta que hay personas que van a ver esto que nunca han leído la Biblia y se van a asustar, van a decir, pero ¿esto qué es? Porque eso de mover la cabeza y darse contra una pared, eso no es bíblico. No es bíblico. Yo sé lo que es sentir el poder del Espíritu Santo. Y lo mejor que uno puede hacer, si no va a profetizar y si no va a edificar la iglesia, porque uno lo siente, ¿sí? Y no va a edificar la iglesia, entonces arrodíllese, reciba ese toque del Espíritu Santo y sea una cosa entre usted y Dios, pero que no sea un desorden en la iglesia y menos que el hermano lo esté grabando para subirlo. Seamos entendidos, seamos sabios, hermanos. En vez de estar grabando tonterías, hermano, mire, póngase a orar, póngase a buscar la presencia de Dios, que bastante lo necesitamos. Unámonos en buscar a Dios, unámonos en leer la palabra de Dios, instruyámonos en la palabra de Dios. Subamos cosas a internet que edifique al hermano, una palabra que recibe el hermano. Que recibe el hermano que está pasando por una dificultad. Pongamos un comentario constructivo. Pero yo veo los comentarios a favor de personas que predican la palabra de Dios al revés, como si como pusieran la cinta en reversa, todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Muchos no saben, están ciegos, no saben qué es el Evangelio. ¿Por qué no lo saben? No tanto porque no se les predica, sino los que ya se han convertido. Muchos han caído en iglesias de error. Están en sectas donde no se lee la palabra de Dios y están escuchando simplemente una doctrina de hombre, pero nunca leen la palabra de Dios. Nunca. Yo me acuerdo en una ocasión, y con esto no estoy diciendo que a los 4 vientos que yo soy profeta, no, porque Dios puede usar a una persona en profecía. Pero yo asistí mucho tiempo a una iglesia donde, bastante tiempo asistí de joven, a una iglesia donde habían unas cosas que sí buscaban del Espíritu Santo, pero se contradecían en algunas. Y yo fui una persona que desde el principio que conocí el Evangelio y la palabra de Dios, comencé a leer mucho la Biblia, bastante. Y cuando yo escuchaba algo que no fuera bíblico, yo decía, esto no es así. Y yo me iba y leía, yo decía, no, yo no puedo decir amén a eso. Yo no puedo decir amén a eso y esto está mal. Y a mí un día en un ayuno de damas, un jueves, que yo me acuerdo tanto que fue el día que Dios me dijo que Él me daría una hija, porque yo no podía tener hijos. El Señor, para la gloria de Dios lo digo, me bendijo con mis hijos. Y ese día el Señor me confirmó en un libro. Yo abrí ese libro y las hojas empezaron a pasarse de un lado para otro, se devolvía. De hecho, no son sino 2 hojitas. Esa hojita se volteaba para allá y se volteaba para acá. Y yo ponía mi mano y leía sobre ese pequeño libro. Y yo empecé a leer, y yo empecé a leer yo veía escrito en otra lengua que yo no conocía. Yo veía que estaba escrito en otra lengua. Y lo más terrible de todo es que yo escuchaba la voz que me decía, que me explicaba quién era Dios. Como Dios me explicó a mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque a mí me tenía confundida en esa iglesia. Yo decía, no puede ser así porque la Biblia dice esto o aquello. Lo maravilloso que es Dios, cuando uno busca a Dios en espíritu, en verdad, y ora, ayuna para que nos dé entendimiento. Nosotros individualmente como cristianos tenemos que tener una intimidad con Dios. Nosotros tenemos que
Pedirle entendimiento, no porque el pastor o alguien nos dijo, sino ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, deme entendimiento, hazme sabia, hazme sabio. Que yo no sea sabio en mi propia opinión, sino en tu opinión, Señor. Dame discernimiento de las escrituras. Dame sed de leer la escritura. Si usted no tiene deseo de leer la Biblia, dígale al Señor, Señor, yo quiero leer tu palabra y entenderla. Enséñame. Entonces, hermano, concluimos con esto por el día de hoy. Y gracias por escuchar los videos. Suscríbase, hermano, para que otras personas puedan, para que YouTube recomiende los videos y otras personas puedan escuchar la palabra de Dios. Suscríbase, de una manita arriba y haga un comentario. Pero mire, hermano, a mí si me hacen comentarios que no sean bíblicos, sencillamente yo los rechazo. Para que no se vea. Porque yo únicamente, si a mí me dicen, a mí me han insultado mucho, yo no dejo esos insultos. Yo los quito porque cuando vaya una persona a leer mensajes, yo quiero que se construya, que sienta bendición, que sea feliz, que se sienta bendecido. Deje un comentario de bendición. Dígame si usted entendió el mensaje. Si usted corroboró con la Biblia lo que yo le estoy diciendo, diga amén. Si no, no diga amén. Deje un mensaje, envíe por WhatsApp, envíe ese mensaje a otras personas. ¿Usted tiene familia en conversa? Envíe este mensaje para que otras personas que no conocen a Cristo, otra familiar suyo que no conoce a Cristo, escuche la palabra de Dios. O una persona que esté débil espiritualmente, a un hermano. Envíe, en vez de estar enviando tonterías, envíe mensajes bíblicos a su familia, a sus amigos. Recuerde, Salmo 51 y el Padre Nuestro del Nuevo Testamento, de Lucas. Lea el consejo que le dio, esa predicación del Señor Jesús ese día. Lea esa bendición tan maravillosa. Lea la Biblia, póngase metas a ser un mejor cristiano, a fortalecerse en Cristo Jesús. Y nunca diga amén a algo que usted no ha entendido. Corrobórelo con la palabra de Dios. Es fácil cuando nosotros leemos la palabra de Dios captar. Tener un oído audible, tener un oído abierto como una corneta entre eso nuestra alma. Esto sí, esto no. Nunca diga amén a algo que usted no sabe decir amén. Diga amén cuando es de bendición, cuando es bíblico, cuando usted... Y si usted no lo sabe, vaya a corroborar en la Biblia. El Señor Jesucristo me les bendiga y les guarde. Suscríbase y envíe por WhatsApp estos videos, envíe estos shorts por WhatsApp a personas que necesitan la palabra del Señor. Bendiciones y los amo mucho, hermanos. Aleluya.